NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Qué lindo es poder hablar con Félix Lonigro, a quien tengo en línea. Félix, buenos días. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. Un placer, como siempre. Igualmente, gracias. Te vimos eufórico anoche en las redes, ¿eh? Y bueno, después de tanta malaria, uno leyendo todo el tiempo malas noticias, que aunque sea por el lado del fútbol o de las leonas. Son como descargas, ¿no? Y qué sé yo, a veces uno dice, al fin y al cabo, no solo se es profesor y universitario en la vida, ¿no? También se es hincha de fútbol. Claro. Y también se tienen las mismas pasiones que tiene todo el mundo, porque esa foto de digamos, con la gorra y con la bandera de Boca y demás, a veces están reservadas para una parte de la sociedad, Claro. Una veces por su métier, por las cosas a las que uno se dedica, pero ¿cómo? No, usted no puede hacer eso. Claro. ¿Cómo que no puedo? Sí puedo. Y está bien que lo haga. Puedo y lo hago. Puedo y lo hago, voy a la cancha, grito, me enojo, sí, de verdad. Bien, bueno, felicitaciones, hay un paso adelante. Y bueno, una alegría que no es importante, no es tan importante, pero Bueno, pero no deja de ser un buen momento, una alegría realmente. forma parte de algunas delicias de la vida. Alguna delicia de la vida. ¿Cómo van las publicaciones, los libros? Bueno, bien, en la cuarentena he tenido la posibilidad de actualizar alguna bibliografía, porque he tenido más tiempo para hacerlo, y así que en todo caso aprovechar, siempre uno tiene que aprovechar estas circunstancias en la medida de lo posible para algún beneficio, así que ahí tratando de actualizar, todas estas cosas hay que actualizarlas permanentemente, y bueno, ahora vendrá el momento de la publicación de esas actualizaciones. Bien, muy bien. Siempre activo, siempre ahí, muy interesante todo. Alfredo. ¿Perdón? Es una descarga. También es una descarga. ¿No? Cuando uno lee en el diario, hay gente que lee las cosas, yo tengo la posibilidad de leer y después hago catarsis escribiendo. Es como un desahogo, uno necesita opinar y uno no se queda a veces con la opinión de entre casa, sino que bueno, teniendo la posibilidad de acceder a escribir algunas notas en algunos medios, bueno, uno dice, acá estoy yo con mi voz, que puede ser más o menos útil, o le puede interesar más a algunos que a otros, pero en todo caso siempre un aporte desde lo que pude aprender, ¿no? Bien. ¿Qué tema es relevante hoy entre tantos otros, no? Pero bueno, el de los jueces, la limitación de la vigencia de los jueces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El mandato, ¿no? ¿Cómo es el nombre técnico? Sí, digamos, el periodo, el periodo de los jueces de desempeño del cargo, ese es el tema, yo creo que es el tema de los últimos días para los que estamos en este tema del funcionamiento de las instituciones. Un presidente que con su incontinencia verbal más débil preparación, porque es un hombre que no tiene una buena preparación, ni cultural ni jurídica, a pesar de que no tenga preparación cultural, bueno, no todo el mundo tiene que tenerla, pero cuando alguien es abogado, no tener una buena preparación jurídica es más grave, y si encima ese abogado es presidente de la nación y es docente universitario, esa falta de preparación se multiplica, se nota mucho más. Además, siendo profesor universitario, ¿eso cómo es? Claro, se trata de un hombre que cree saber más de lo que sabe. Quiere saber más de lo que sabe. Cree cree, más perdón. Y muchos de los que están al lado en realidad no saben cómo hacer para hacerlo callar, porque después se encuentran con el doble esfuerzo de tener que justificar lo que el presidente ha querido decir.
Y eso para sus colaboradores es un gasto de energía extra. Ya lo ha hecho en otras oportunidades, cuando ha salido a hacer comparaciones con Suecia en el medio de la pandemia, cuando ha hablado de los barbijos de los chicos en los colegios, cuando ha hablado de los descendientes de los peruanos, de los brasileros, de los argentinos. Ahora lo hace hablando ante estudiantes de derecho, diciéndoles que los jueces no duran en su cargo, mejor dicho, que la Constitución Nacional no dice que los jueces duran en su cargo hasta que se mueren, que la Constitución dice que duran en su cargo mientras dure su buena conducta, e inclusive agregó, también dice lo mismo en la Constitución respecto del presidente, de los legisladores, del jefe de gabinete y los ministros. A ver, son todas inexactitudes, porque si vamos un poco al tema, Alfredo, en la Argentina hay un presidente y un vice que duran 4 años en su cargo. Sí. Hay legisladores que duran 4 años diputados, 6 años los senadores. Sí. Hay ministros que duran en el cargo el tiempo que el presidente decida, porque en definitiva el presidente lo quiere echar, lo echa. Los ministros no tienen un periodo predeterminado. Y los jueces duran en su cargo mientras dure su buena conducta. ¿Qué quiere decir la Constitución? Quiere decir que mientras se porten bien, mientras tengan buen desempeño, los jueces van a estar en su cargo hasta que se mueran. Y en cambio, cuando el presidente dice que eso también es asimilable al presidente de la nación, porque si se porta mal lo echan. Bueno, a ver, si el presidente se porta mal lo pueden echar por juicio político, es cierto, pero la realidad es que si se porta bien igual se tiene que ir a los 4 años, a diferencia de los jueces. O sea, vamos a suponer que todos tienen buen desempeño, el presidente, el vice, los ministros, los jueces, los legisladores. Pero la diferencia con los jueces es que teniendo buen desempeño pueden seguir en el cargo de por vida. En cambio, el presidente, el vice, los legisladores se tienen que ir cuando termine el periodo. Claro, pero eso es nada más y nada menos que lo que indica la Constitución Nacional. Exacto, pero cuando el presidente sale a decir, no, la Constitución no dice que los jueces duran en su cargo hasta que se mueren. Dice que duran en su cargo mientras dure su buena conducta. Quiere decir que si se portan mal se los puede echar. Sí, obvio. Y después agrega, y el presidente lo mismo. No, el presidente no. El presidente si se porta bien se tiene que ir igual. Claro. O sea, el presidente, no sé de dónde, yerra cuando dice semejantes barbaridades delante de alumnos. Después termina diciendo que si al Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales, se le puede fijar un periodo, ¿por qué no se le puede fijar un periodo a los jueces? Siendo que el Procurador General también dura en su cargo mientras dure su buena conducta. Bueno, pero hay una diferencia. El Procurador General dura en su cargo mientras dure su buena conducta, pero no lo dice la Constitución, lo dice la ley del Ministerio Público. En cambio, en el caso de los jueces, eso lo dice la misma Constitución. Entonces, en un caso es reformar la Constitución para que los jueces tengan un periodo, y en el caso del procurador, con una ley es suficiente. Entonces, el presidente no puede hacer una comparación tan burda cuando son casos totalmente distintos. Y tras cartón, el presidente sale a decir que sería bueno que los jueces duren en su cargo un tiempo para evaluar si han dictado buenas o malas sentencias. No, pero eso es un error tremendo. A los jueces no se los puede evaluar por el contenido de sus sentencias. En todo caso, se puede evaluar si han tenido bueno o mal desempeño, pero no por el contenido de sus sentencias. A ver, revisemos las sentencias que han dictado y entonces hagamos una evaluación, pero es un espanto desde el punto de vista jurídico, porque se los está condicionando a los jueces que saben que cada sentencia que dicten en el futuro va a tener que pasar por un control del cual va a depender la continuidad. ¿Quién se va a animar entonces a dictar una sentencia en contra de los intereses de un gobierno de turno cuando de ese gobierno depende la continuidad del juez? La verdad es que es macabro institucionalmente hablando. Y sin embargo son todas cosas una atrás de la otra que terminó diciendo el presidente en menos de 5 minutos frente a estudiantes de Derecho. También esto nos genera
un desprestigio a nivel internacional. Digo, quiero decir con esto que uno ha escuchado y escucha, hablo de mi opinión personal, o estadistas como Sanguinetti o Cardoso o tantos otros presidentes que la historia sigue escribiéndose y ellos siguen hablando desde una mirada estratégica y bien como estadistas, y en la Argentina eso no lo encontramos. Los presidentes, quienes han sido presidentes en el cursus honorum han llegado al máximo puesto, al máximo lugar al que alguien que se dedica a la política puede llegar. En la Argentina, el 40 o 45% de los que fueron presidentes, después de serlo, han pretendido y han ocupado otros cargos, han sido ministros en algunos casos, han sido senadores, es el cargo que más se ha ocupado. Quienes han sido presidentes, el cargo que más ocupan después de ser presidentes es el de senadores. En algunos casos han sido diputados, otros han sido embajadores. Uno, Figueroa del Puerto, fue juez de la Corte Suprema. Hemos tenido expresidentes que después han sido embajadores, como Cámpora. Y hasta Sarmiento ha sido director general de escuelas después de ser presidente. Sí. Con lo cual uno dice, no es el caso de todos, por lo menos el 50% de ellos sí han ocupado algún cargo público, pero la verdad es que quienes han sido... En Estados Unidos eso no ocurre. En Estados Unidos un presidente se dedica a dar charlas, a dar conferencias, es un hombre cuya palabra es escuchada, es un referente. En la Argentina no, siguen en el barro, quieren volver, se desprestigian con la cosa de todos los días, cuando tendrían que estar más en las cuestiones de Estado que en las cuestiones mundanas. No hay una cultura post-presidencial en la Argentina. Y cuando son presidentes, debieran también guardarse un poco más. Por ejemplo, el otro día el presidente salió a hablar de la implementación de la hora 30. Sí. Eso no tiene que ser él. Entonces tiene que hablar el ministro de Economía de eso, o el jefe de gabinete, no él. Porque después se presta a papelones, como cuando el otro día tuvo que hablar con la presidenta en un acto oficial donde estaba la vicepresidenta, y obviamente por una cuestión de jerarquía la vicepresidenta habló antes que él. Cuando él después tuvo que hablar, confesó, dice, uy, qué difícil que es hablar después de Cristina Fernández. Es un papelón, porque es un complejo de inferioridad respecto de quien en realidad ejerce el poder de en serio, que es ella, que no es propio de un jefe de Estado. Alberto Fernández es realmente un mediocre, y su gestión, todavía le falta más de la mitad, parece increíble, pero le falta más de la mitad. Su gestión va a quedar inscripta para los tiempos a la par de lo que fue Cámpora o Lastiri para Perón. Alberto Fernández, que han sido de los más mediocres y pobres presidentes que tuvo la Argentina, Alberto Fernández va a quedar en el mismo nivel, una copia trucha de la versión original del populismo kirchnerista, porque el populismo es temible, es perverso, pero en todo caso por lo menos tengamos un populismo original, el de Cristina Fernández, no esta berretada de Alberto que en realidad se está mimetizando día a día con ese populismo, pero que tampoco lo sabe llevar porque no sé si lo tienen los genes. ¿Y Macri cómo queda? Macri también está embarrándose en la cuestión partidaria de las candidaturas. Es otro ejemplo de un vicepresidente que algunos hablan en Juntos por el Cambio de que lo archiven, que no lo archiven. Los vicepresidentes deberían autoarchivarse ya para la política permanente, deberían quedarse
un escalón más arriba. ¿Los vices o los presidentes? Los expresidentes. Los expresidentes. Los expresidentes deberían estar en otro nivel, no deberían ya poner el pie en el barro de las candidaturas. Eso se lo tiene que dejar al presidente del partido. Sinceramente, por eso digo, en la Argentina falta una cultura post-presidencial. Lo único que se sabe de los que alguna vez han sido presidentes es que cobran una jubilación de privilegio, pero la verdad es que deberían quedarse dando cátedra, contando sus experiencias, escribiendo sus memorias, y no como un político como un puntero de barrio en las cosas chiquitas de la política de todos los días. ¿Podremos llegar en algún momento a eso? Es una cultura, Alfredo, de la Argentina. La traemos desde hace mucho tiempo y la verdad es que no va a ser difícil cambiar esto. Va a ser difícil porque lo que es cultural es más difícil de arraigar. Los problemas culturales son de cambios más lentos y profundos, y en todo caso dependerá de cada uno. Ustedes se acuerdan, no sé si te acordás de Alfonsín. Sí. Alfonsín no daba entrevistas. Sí. Pero eso sí, tenía un excelente ministro del Interior. En aquella época no había jefe de gabinete, que era Antonio Trócoli. Y tenía un vocero presidencial tremendo, como José Ignacio López. ¿No? Pero eso es lo que tiene que pasar. Él no daba entrevistas, él no hablaba en los medios, él gobernaba. ¿Quieren explicaciones? Bueno, las explicaciones las da, para eso está el vocero. Claro. Pero no, acá se habla todos los días. Arturo Illia ya lo decía con toda claridad. Hay que desconfiar de los presidentes que se la pasan hablando, porque el que habla mucho hace poco, y tenía razón, el gran Arturo tenía razón. Lamentablemente en la cultura política actual, y sobre todo con los tweets, ¿no? Ahí están los vicepresidentes, los expresidentes tuiteando como si fueran tuiteros o youtubers. A veces es lamentable ver esto, ¿no? Bien, así estamos, qué pena. Y, lamentablemente sí, es nuestra cultura política. Te agradecemos muchísimo este tiempo y este aporte invalorable. No, por favor, Alfredo, un buen fin de semana para todos. Igualmente, muchas gracias y un abrazo enorme. Igualmente. Hasta la próxima. El amigo Félix Lonigro ahí estuvo en la mañana de Tiempo Compartido. Nos sentimos más cerca tuyo día a día con una programación que vos elegís porque te gusta. NBR, la radio 90.5 desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227 5398 56. NBR, la radio 90.5.